Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, ya casi noches. Les saludamos con muchísimo gusto desde Ministerios Filadelfia en Ciudad Neza. Y es un gustazo para nosotros poder estar otra vez en este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Y estamos muy emocionados porque el tema de esta noche se llama hojas de higuera. Así que va a estar interesante, no se despegue, tome notas, tome su Biblia y alístese para escuchar el consejo de Dios. Erika. Hola, buenas noches. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por poder compartir con ustedes la palabra. Sabemos que Dios va a hablar a nuestros corazones, así es que estemos dispuestos a escuchar su voz. Así es. Y bueno, pues tenemos aquí a nuestros amigos que se van a presentar. Ya los conocen, pero ellos lo van a hacer también. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal, iglesia? Nos da mucho gusto saludarles también en este tema que, como nos ha bendecido ya a nosotros también, estamos seguros que les va a bendecir a ustedes, y sigue compartiendo estos temas a gente que conozca de Dios o a gente también que no conozca de Dios, para que puedan ser bendecidos a través de estos medios. Bienvenidos, Jessy. Pues buenas noches a todos, es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes. Les enviamos saludos a toda la gente que sabemos que se conecta de diferentes lugares, y pues estamos bien listos para poder escuchar el consejo de Dios. Muy bien. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, familia Filadelfia. Pues yo creo que estamos expectantes de lo que el día de hoy Dios nos va a hablar, y vamos a tomar esa palabra, y yo sé que va a ser una bendición para toda nuestra familia. Buenas noches, familia. Estamos igual aquí con un corazón muy agradecido y bendecidos de estar aquí con esta gran responsabilidad de traerles una palabra que Dios nos ha dado para ustedes y que la pongamos en práctica, y yo creo que esto va a ser la mejor obediencia que podemos tener para nuestro Dios. Así es, muy bien. Tome su Biblia y vamos a comenzar. Vamos a abrirla, por favor, en Génesis capítulo 3 y el versículo 7. Recordarán que la semana pasada hablábamos acerca de la tentación y hablamos acerca de cómo Eva vio el fruto prohibido y se dio cuenta cuando lo miró con sus ojos. Ella observó que el fruto era bueno, agradable y codiciable, y desafortunadamente comió. Ahora, ¿qué sucede? Lo que vamos a leer es lo que vino cuando ellos comieron el fruto, porque Eva y Adán comieron el fruto. Vamos a ver lo que sigue. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué interesante. Algo sucedió cuando ellos comieron ese fruto prohibido. La Biblia dice, número 1, que entonces sus ojos se abrieron. Ellos comenzaron a ver desde otra perspectiva, desde una perspectiva humana, terrenal, carnal. Y dice la escritura que entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, cuando ellos comieron ese fruto, pecaron, porque el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia a la palabra de Dios. Cuando ellos desobedecen y toman de ese fruto que Dios les dijo que no comieran, algo les sucede. Se les abren los ojos, y cuando se les abren los ojos, ellos se dan cuenta de que están desnudos. Y como se dan cuenta de su desnudez, obviamente sintieron vergüenza. Y dice la escritura, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando las personas cometen un pecado y toman algo prohibido y cometen, por ejemplo, un adulterio, cuando viene el pecado, entonces entra culpabilidad, entra condenación, pero también entra vergüenza. Esto fue lo que le sucedió a Adán y Eva. Ellos se dieron cuenta de su desnudez, se dieron cuenta de esta realidad terrible que vino como consecuencia de la desobediencia. Entonces, para tapar su desnudez, dice la Biblia que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quiero decirles algo, familia, iglesia. Las hojas de higuera representan todos los métodos humanos que aquellas personas pueden hacer para tapar o cubrir su vergüenza. Entonces, cuando nosotros cometemos pecados
y sentimos esa culpabilidad e incluso la vergüenza. ¿Cuántas personas, por ejemplo, hablándolo desde un contexto de adulterio, hombres que han cometido un adulterio, ellos entonces sienten culpabilidad porque rompieron sus votos matrimoniales, le fallaron a su esposa, le fallaron a Dios, obviamente, pero entonces para tapar ese fracaso, para cubrir ese adulterio, porque la gran mentira que Satanás siempre le hace entender o le hace creer a las personas es de que no va a pasar nada después de que cometen un pecado. Pero la Biblia nos dice que después de cometer un pecado sí hay consecuencias. Dios perdona los pecados, pero las consecuencias las personas las tienen que enfrentar. Entonces ellos, Adán y Eva, ahora están cosiendo esas hojas de higuera para tapar su vergüenza. ¿Cuántos padres, por ejemplo, han cometido errores en su paternidad, con sus hijos, con sus hijas, y han fracasado como padres? Pero para cubrir ese fracaso, piensan quizás, a lo mejor han dedicado tanto tiempo al trabajo y no le han dedicado tiempo a la familia, pero un error es pensar que aquel padre que no ha estado con su familia, con sus hijas, quizás dándoles un bonito regalo, un celular nuevo, piensan que con eso los hijos van a estar contentos y tal vez iba a venir una alegría al corazón de un niño, de una niña, de un joven o señorita, pero muchas veces intentamos cubrir nuestros fracasos, así como Adán y Eva, con hojas de higuera. Lo interesante es de que ellos se hicieron delantales y los delantales solamente cubrían enfrente, pero la parte de atrás, sus espaldas, estaban descubiertas. Y quiero decirles esta historia, quiero narrar esta historia que está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, y vamos a hablar un poquito acerca del pecado de David. David es una persona que amó a Dios, un músico, un cantor, un profeta, un sacerdote, un rey, un guerrero, un soldado. O sea, la vida de David tenía tantos oficios, ministerios, unciones, dones, talentos, capacidades, pero este hombre que amaba a Dios con todo su corazón cometió un pecado. Dice la escritura en el 2 libro de Samuel, capítulo 11, que un día David estaba en sus aposentos y vio, dice la escritura, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Cuando David vio a esta mujer y se dio cuenta que era una mujer hermosa y manda a preguntar por ella, la información que le trajeron es de que era esposa de Urías Eteo. Cuando David escucha entonces que esta Betsabé es casada, yo creo que ahí es cuando David tuvo que haber puesto un freno y entender que esa mujer obviamente estaba casada y que él no podía tomarla como su mujer ni dormir con ella porque estaría cometiendo un adulterio. Sin embargo, no vemos esa reacción o esa actitud en David, sino que manda por ella. Viene Betsabé al palacio entonces y David tristemente, dice la Biblia, que duerme con ella. Se regresa a esta mujer después de haber estado con David, pero le manda un mensaje a David y le dice: estoy encinta. Esta mujer había quedado embarazada y allí, cuando David recibe la noticia de que Betsabé está embarazada, es cuando, lo voy a decir de esta manera, David comienza a hacer lo mismo que Adán y Eva, a coser hojas de higuera para tapar ese fracaso, esa vergüenza, esa caída, incluso ese pecado. Dice entonces la escritura que David comienza a idear todo un plan y una estrategia. Manda a traer a Urías, al esposo de Betsabé, porque el hombre estaba en la guerra, y cuando llega Urías, David se entrevista con él. Urías le da el informe de la guerra y David le dice: desciende a tu casa, estás cansado, vienes de la guerra, ve a tu casa para que tomes un tiempo con tu esposa. Lo interesante es de que Urías no va a su casa, sino que se queda en el palacio. Y le llegan noticias a David y le dicen: Urías no fue a su casa, se quedó en el palacio.
David lo manda a traer y le dice: hey, Urías, ¿por qué no fuiste a tu casa? Si venías cansado, te mereces un descanso. Le invita a comer, le da vino, se emborrachan ambos y dice la Biblia que David entonces lo vuelve a mandar a su casa para que esté con su esposa. Urías no va a su casa, se queda otra vez ahí en el palacio y le llegan las mismas noticias a David: Urías no ha ido a su casa. ¿Qué plan está ideando David para tapar este adulterio? Entonces David, no viendo otra manera, toma una carta, se la envía al general llamado Joab y le dice: pon a Urías al frente de la batalla, en lo más recio. Y cuando esté dura la guerra contra los enemigos, ordena que se retiren para que Urías quede expuesto, quede solo y muera. Qué terrible, porque primeramente David estaba intentando cubrir su adulterio, su fracaso, pero como no pudo, después entonces mandó, porque así lo decía la carta, a que muriera Urías Eteo. Cuando le llega la noticia a David de que Urías Eteo ha muerto, quizás David pensó y dijo: ya la libré, nadie se va a dar cuenta, no va a pasar nada, ya su esposo está muerto. Viene esta mujer entonces al palacio para ahora ya ser la nueva esposa de David. Pero quiero decirles algo: alguien en el cielo, que es Dios, se dio cuenta de lo que estaba haciendo David. Habían pasado meses y David no confesaba su pecado ni se arrepentía, hasta que vino el profeta Natán a confrontarlo para que David entendiera la gravedad de su pecado. Y cuando el profeta Natán lo confronta, David entonces, hasta entonces, reconoce y dice: he pecado. Ahora, yo quiero decirles algo. Cómo David ideó todo un plan para cubrir su fracaso, su adulterio, su vergüenza. Pero aunque él estaba ideando un plan, en el cielo Dios lo había observado, se dio cuenta de su pecado y entonces envía al profeta Natán para confrontarlo y para que esos delantales, esas hojas de higuera que David tenía, se vinieran abajo y que David pudiera reconocer y arrepentirse de ese pecado. Erika. Qué interesante es ver esta historia con respecto a Adán y a Eva, que ellos cosieron, dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo hicieron con el propósito de cubrir, de ocultar algo. Obviamente ellos habían pecado y sabían ellos que habían pecado, pero trataron de cubrirlo cosiendo esas higueras, esas hojas, y poniendo un delantal, poniendo algo enfrente. Y yo puedo analizar a través de la Biblia, podemos ver cuando Jesús vino en el pasaje de Mateo, si me acompañan, Mateo capítulo 21, versículo 18, vemos a Jesús que dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Vemos aquí nuevamente la palabra hojas de higuera. Y Jesús dice que él tenía hambre y se acercó a esa higuera, buscando, deseando tomar el fruto de esa higuera, y dice que solo halló hojas. Podemos ver también que las hojas de higuera representan las apariencias, pueden hacer que oculten una realidad, ¿verdad? Cuando vemos las hojas que cosieron Adán y Eva, querían cubrir un pecado. Pero en este pasaje vemos cómo las hojas pueden representar una apariencia. Y muchas veces nosotros podemos aparentar una vida que está bien, una vida que vamos caminando bien. Podemos aparentar un matrimonio feliz, un matrimonio que está bien, tener hijos que están bien. Pero Dios conoce nuestra realidad. A Él no le podemos ocultar nada. No podemos pensar que nuestras apariencias van a hacer que Jesús o que Dios vea que todo está bien. Y a menudo nos encontramos con gente, nos encontramos con algún matrimonio y les hacemos esta pregunta: ¿cómo está? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos?
Y todo el mundo contesta, estamos bien, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdadera realidad? ¿Cuál es la verdadera vida que llevas cuando nadie te ve, cuando no vienes a la iglesia o cuando no te ve tu esposa o tu esposo? ¿Cuál es tu verdadera realidad? Jesús, al acercarse a esta higuera, él se dio cuenta que no había fruto, que solamente había hojas. Eso nos habla de que Jesús busca de nosotros un fruto. Él no busca nuestra apariencia, Él no busca cómo nos vemos externamente, sino Él busca lo que hay en nuestro corazón, lo interno, y qué fruto estamos dando. Nuestras palabras pueden decir muchas cosas, pero nuestras acciones son lo que a Él le interesa. Nuestras obras, nuestra conducta, la manera que nos guiamos y nos conducimos en nuestro matrimonio, en nuestro diario vivir. Y Jesús dice que Él no halló más que solo hojas. Y me viene a la mente, y recuerdo cuando Jesús platicó con una mujer, con la mujer samaritana en Juan 4, donde nos dice que Él, teniendo una plática con ella, le dice, ve y llama a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido y el que ahora está contigo no lo es. La mujer samaritana estaba diciendo una verdad, pero una verdad con una apariencia, y no estaba haciendo una verdad genuina y completa. Muchas veces pensamos que podemos llegar ante Dios como Adán y Eva, pensando que estamos bien y que no pasa nada y que podemos engañar a Dios, pero a Dios no se le puede engañar, a Dios no se le puede ocultar. Dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Entonces todo sale a la luz, hermanos, no tratemos de engañarnos. Adán y Eva pensaron que podían engañar a Dios trayendo esas hojas como delantales, pero Dios sabía la verdad que estaba ocurriendo en ese momento. Y yo puedo ver que lo que a Dios le interesa son nuestras acciones, es nuestro fruto. Y vemos en el pasaje de Lucas capítulo 6, 43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Somos conocidos por nuestros frutos, somos conocidos por nuestras acciones. Podemos aparentar muchas cosas, pero lo que realmente interesa y lo que Dios ve son nuestras acciones. Podemos caminar en nuestro diario de vivir aparentando muchas cosas, pero Dios ve nuestros frutos. Cada árbol es conocido según su fruto. Puede tener ese árbol hojas y no saber qué fruto es el que está dando. Nosotros que tenemos árboles frutales en la Aljaba, hay muchos árboles que tienen su temporada de frutos. Y yo no puedo conocer con exactitud qué árbol es solo por las hojas. Los que son buenos conocedores de los árboles saben qué árbol va a dar cierto fruto tan solo por ver las hojas. Pero cuando tú ves el fruto en un árbol, tú te das cuenta, este es un árbol de limones porque tiene limones. Este árbol es un árbol de naranjas porque tiene naranjas. Entonces, esa es la verdad, esa es nuestra realidad. No aparentamos algo como esta higuera que aparentaba tener fruto porque estaba llena de hojas, pero no había fruto. Dios va a pedir de nosotros frutos y Él desea que nosotros seamos íntegros, que podamos exponer si hemos fallado, que podamos sacar a la luz si hemos cometido algo, que no tratemos de cubrirlo, que no tratemos de aparentar. No trates de aparentar tener un matrimonio feliz cuando no lo es. No trates de aparentar, mujer, que todo va bien en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, cuando no es así. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios y exponer nuestra necesidad y dejarlo al descubierto, porque Él lo conoce perfectamente. Él conoce perfectamente todo de nosotros, toda nuestra vida. Y nosotros pensamos que podemos ocultarlo y no es así. Dios conoce todas nuestras obras. Él conoce todo lo que hacemos en oculto. Cuando nadie nos ve, Él lo conoce. Entonces, quitemos esas hojas que aparentan, que hacen que oculte una verdad de nuestras vidas. Y si tenemos que exponerlo, atrevámonos a exponer las áreas que están mal en nuestra vida.
Sí, bueno, pues qué importante es lo que dice nuestra pastora Erika respecto a los frutos que son necesarios que sean dados de nosotros, ¿verdad? Y quiero recalcar los frutos que deben de darse en nuestra casa como matrimonios. A veces vemos matrimonios aquí en la iglesia que las esposas nos dicen, es que yo vi bien tocado a mi esposo llorando y derramando sus lágrimas en el altar, ¿verdad? Pero a veces llegando a casa, hermana, si usted viera cómo es mi esposo. Entonces, esos son los frutos de los que habla nuestra pastora Erika en esta noche. Esos frutos que deben de ser visibles en lo auténtico, en nuestro hogar, en nuestra casa, en donde realmente, lejos de la iglesia, sigue siendo el fruto el que se da en casa. Y fíjate lo que dice Jeremías 23, acompáñame ahí en tu Biblia, por favor. 23. Dice así la palabra del Señor. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? A veces creemos que Dios es únicamente un Dios de la iglesia, que se queda aquí encerrado, en las cuatro paredes de la iglesia, y no es así. Aquí la palabra nos dice, haciendo una pregunta retórica, ¿no? ¿Acaso creen que únicamente me quedo aquí? Dice la palabra que Él conoce toda la tierra. Entonces, a veces tenemos ese mal pensamiento, esa mala idea de que Dios solo nos ve dentro de la iglesia. Pero fíjate, y creemos también que en los pecados que cometemos fuera de la iglesia, Él no está ahí, y creemos erróneamente. Así lo creyó también Jacob cuando tomó la primogenitura de su hermano Esaú. Lo primero que hizo fue huir creyendo que nada iba a sobrevenir. También lo hizo Pedro al negar a Jesús, lo negó 3 veces y aún juró que no lo conocía, y lo primero que hizo fue huir, pretender que no le alcanzarían las consecuencias de eso que él cometió. También lo hizo Jonás al querer salir de la presencia de Dios por no predicar a donde Dios lo había enviado. Quiso creer que dentro de un lugar Dios no lo podía ver, y no es así. Pero también quiero hacer énfasis en Moisés, en la vida de Moisés. Y acompáñame ahí a Éxodo 2:11. Dice así: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió. Fíjate qué tremendo es cuando a veces cometemos un error y queremos taparlo. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón cerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. A veces nosotros creemos que en nuestra casa únicamente los que están cerca de nosotros son los que se dan cuenta de nuestros errores, y no es así. Ya lo leímos en la Biblia que Dios habita y puede observar. Él es omnipresente, Él está en todos lados. Y si tu pecado ha sido descubierto, a veces tenemos únicamente ese temor que sea descubierto por los que están cerca. Dice aquí que Moisés se dio cuenta que había sido descubierto ante los ojos de los que estaban cerca. Pero yo te quiero decir esta noche, estos hombres creyeron que huir delante de la presencia de Dios, así como lo hizo Adán y Eva, creyeron que era lo correcto, creyeron que no iban a probar o a saber las consecuencias de lo que estaban, del pecado que habían cometido. Yo te digo en esta noche, huir de la presencia de Dios no es la solución. De hecho, coser las hojas de higuera es la antesala para que después tú te alejes de la presencia de Dios. No te alejes, dice la palabra de Dios, que en 1 de Juan 2,
te habla de que tenemos un abogado para con Dios y es Jesucristo. Entonces, si tú has cometido un pecado, arrepiéntete, pero lo primero es que no te alejes de Dios, no huyas, porque eso te hará que caigas más lejos y más bajo de lo que podías haber caído. Así es, como mencionaba mi esposa, a veces creemos que los hombres no nos ven, pero realmente puede ser que el ojo humano no nos vea, pero la Biblia nos enseña que dónde nos esconderemos de la presencia de Dios. Y hay una naturaleza que como hombres tenemos al meditar y pensar desde niños. Cuando un niño comete un error, rompe algo, hace algo indebido, tira algo, inmediatamente la reacción de ese niño es inmediatamente esconderse, huir, salir corriendo. Es una naturaleza que trae el ser humano. Asimismo pasó con Adán y Eva. Al haber fallado, inmediatamente huyen de la presencia de Dios. Y yo creo que es importante que nosotros como padres podamos enseñar a nuestros hijos, ya sean niños o niñas desde muy pequeña edad, que toda decisión y toda acción trae una consecuencia, ya sea para bien o para mal, ya sea para acercarnos a Dios o para alejarnos de Él. En este caso yo quiero tomar dos historias más bien, en las cuales nos muestran que dos hombres que Dios los eligió cometieron errores y que tenían consecuencias esos errores, pero lo importante fue la actitud que tomó cada uno de ellos después de que cometen estos errores. Y quiero que me acompañes ahí a primer libro de Samuel, capítulo 15, en el versículo número 23. Saúl está ahí, llega Samuel con Saúl. Dios le da la orden a Saúl a través de Samuel que vaya y que destruya todo el pueblo de Amalek, que lo arrase, que no quede nada. Pero Saúl no hizo así, sino que perdonó lo mejor, el ganado, y al hacer esto le falló a Dios. Entonces en este encuentro llega en el versículo número 23, dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aquí está Saúl y está consciente, pareciera que está consciente del pecado que cometió y le está diciendo a Samuel: perdóname. Pareciera que Saúl se está arrepintiendo. Pero si nos hacemos la pregunta, ¿por qué pareciera que Saúl pidió perdón, pero Dios no le concedió el perdón, sino que le quitó el reino? En realidad lo que movía el perdón de Saúl no era que perdía, se alejaba de la relación con Dios, sino que él buscaba y quería conservar las apariencias. Si vamos un versículo adelante, en el versículo número 30, dice así: y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. En este versículo podemos ver cómo Saúl quería guardar las apariencias. Se le había dicho que se le había quitado el reino y él estaba más preocupado por el acto de subir delante de los ancianos y adorar aparentemente a Dios. Pero aquí en esta última frase le dice a Samuel: es tu Dios, ya no es mi Dios. Hay veces que nosotros como hombres, toda decisión que vamos a tomar va a afectar a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y si llegamos a tomar una decisión incorrecta, las consecuencias van a arrastrar a toda la familia. Pero ¿qué hay después de que tomamos una decisión incorrecta? Es la actitud que vamos a tomar. Si quieres guardar las apariencias o si en verdad tú te sientes alejado de Dios. Caso contrario con la vida de David. En la vida de David todos conocemos la historia cuando, como lo mencionaba el pastor Eric, cuando llega el profeta Natán y le confronta a David, David dice algo diferente a Saúl. Saúl dice: he pecado contra ti, Samuel. Pero David dijo: he pecado contra Dios. A David le pesó perder esa comunión con el Padre. Nosotros como hombres, hay veces que tenemos que saber, si tomamos decisiones incorrectas, tenemos que tener el valor de afrontar esas consecuencias. Toda decisión, aunque Dios nos perdone, a veces tenemos que afrontar las consecuencias y pueden ser consecuencias no muy favorables.
Pero ¿qué prefieres? ¿A enfrentar esas consecuencias sin Dios o con la mano de Dios? Yo creo que es importante que nosotros como varones considerar cada decisión que vamos a tomar siempre de base a Dios en cada decisión, para que sea de bendición para nosotros y para nuestra familia. Muy bien, pues nos damos cuenta cuánto daño hace el fracaso, el pecado en nuestras familias. Ya los pastores y nuestros amigos Josué y Nancy también han expuesto las consecuencias que conlleva todo eso. Pero ¿qué hacer en estas situaciones? Si tal vez tú has fallado como papá, como esposa, como hijo incluso, ¿qué podemos hacer? La Biblia dice en Proverbios capítulo número 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, primero que nada, tenemos que reconocer que encubrir las cosas no nos irá bien, no nos sale bien. Por tanto, necesitamos ser honestos, transparentes. Y la siguiente parte del versículo dice: mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Por mucho tiempo, por muchos años, tal vez has ocultado, has llevado una vida oculta, una doble vida. Necesitamos tomar una decisión tajante de no volver a hacer lo mismo y a partir de ahora abrazar la idea, el pensamiento, la actitud de que voy a ser honesto, transparente, sincero. Ahora te voy a ser sincero también y no es fácil, no es sencillo, porque no solo se trata de decir, pues mira, fallé, la regué, te engañé, o como hijo mentí, ¿verdad? O tuve una relación incorrecta, qué sé yo, y lo confiesas y la vida sigue. No, sino se trata de tener una vida continua de transformación, una vida de honestidad de ahora en adelante, en que tú puedas abrazar y juntos podamos recuperar esa confianza, porque cuando hemos fallado, cuando hemos fracasado en nuestras decisiones, lo que más se hiere es la confianza, y al mismo tiempo lo que más cuesta trabajo recuperar es la misma confianza. ¿Cómo lograrlo? Pues ahora ser honesto y ahora empezar a decir no solo mis fallas, sino incluso, ¿por qué no reconocer mis errores? ¿Por qué no empezar a decir mis debilidades, mis luchas, mis tentaciones? Y como esposo hablarlo a la esposa y la esposa viceversa, y los hijos también que lo puedan hablar con sus padres. No va a haber mejor ayuda, aliado para las batallas, sino la misma familia. Es una realidad. La podremos pasar bien con los amigos, con los cuates, un rato, temporalmente, pero los padres siempre estarán ahí, el cónyuge siempre estará ahí. Y mira, la demostración es que ahí sigue pese a todas las malas decisiones que hemos tomado. Entonces, primero, tomemos y abracemos la cultura de la transparencia continua. Y segundo, también manifestemos un cambio constante, porque a veces es sencillo decir, bueno, perdóname, ya lo admito, te lo confesé, fallé, mis errores, mis faltas, mis pecados, ya. No, sino ahora tengamos, como dice el libro de Mateo capítulo 3, versículo número 8, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La Nueva Traducción Viviente dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Número 1, voy a ser honesto. Número 2, ahora voy a tener un cambio continuo. Ahora voy a tomar decisiones. Si hubo amigos, si hubo personas, si hubo compañeros del trabajo o de la escuela que me influenciaron, me incitaron, me arrastraron a tomar estas malas decisiones que me llevaron a fracasar, pues ahora voy a tomar las decisiones de ya separarme de ellos y tener un cambio continuo. Un cambio continuo es que si era viernes, sábado por la tarde, noche, salir de la escuela y del trabajo e irme con otras personas, pues ahora voy a llegar a casa, voy a estar con mi familia, voy a aprender a disfrutar mi familia. Y toda la gente que le ha gustado llevar una vida, una doble vida, no le va a ser sencillo ahora el abrazar la vida de familia. Entonces debemos recuperar la confianza, y la confianza se recupera cuando manifestamos cambios. Y decía esta versión
cuando demostramos, no solo con palabras, porque con palabras muchas veces hemos dicho perdóname, perdóname, y a veces ese perdón, lamentablemente por la continuidad, lo hemos invalidado. Pero ahora como lo haremos es demostrando, teniendo un cambio como papá, ahora teniendo un cambio de actitud para con mis hijos, que mis hijos ahora vean que puedo tratar diferente a mi esposa, y de esa manera el ahora tener no solo palabras sino acciones que me lleven a recuperar esa confianza. Pues ahora Jessy también va a continuar con un ejemplo con respecto a esto también. Así es, pues miren, me gustaría que viéramos un ejemplo en Lucas capítulo 19. Este es un ejemplo muy conocido, seguramente hasta los pequeñitos que nos están viendo conocen esta historia. Es la historia de Zaqueo, y la Biblia habla acerca de cómo Zaqueo era un hombre que era un cobrador de impuestos, y habla que era un hombre que era muy rico, que era rico. Ahora, ¿cómo se hizo rico? El pasaje nos deja ver un poquito, porque habla de cómo este hombre que cobraba impuestos tenían muy mala fama. En ese entonces, en estos tiempos, todos los cobradores de impuestos eran vistos muy mal, e incluso podemos ver en otra versión en este pasaje en cómo dice que cuando Jesús lo ve y lo invita, le dice, quiero ir a tu casa, me es necesario ir a tu casa. Cuando llega ahí, dice que toda la gente que estaba ahí decía, ¿cómo viene Jesús a comer con este hombre que es pecador? O sea, Zaqueo tenía una mala fama porque los cobradores de impuestos robaban en ese tiempo a la gente, cobraban impuestos de más. Esa era su característica. Cuando Jesús está en ese lugar, está hablando, está expresando todo lo que hay en su corazón, de pronto dice que Zaqueo se levanta, y ese es el versículo que me gustaría que viéramos. En el versículo número 8 dice así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Te puedes imaginar esta escena? Zaqueo se levanta, se pone en pie, significa que lo hizo públicamente. Se levanta y empieza a decir, Señor, se dirige a Jesús, Señor, si en algo, quiero decirte que de toda la fortuna que yo tengo, quiero dar la mitad hacia los pobres. Pero después añade algo más. Si he defraudado a alguien, dice que se lo va a devolver no solamente una vez, dice, se lo devolveré cuadruplicado, 4 veces más. De acuerdo a lo que mi esposo hablaba, vemos cómo el quitarnos esas hojas de higuera, esa apariencia, implica una confesión, implica una honestidad, una transparencia, pero también implica el que nosotros hagamos una demostración de que estamos arrepentidos. Zaqueo hace esa demostración diciendo, mi fortuna, a lo que yo me apegué, el pecado que yo cometí de avaricia, ahora me despojo porque voy a darlo a los pobres. Pero no solo eso, sé que he hecho mal, sé que he hecho cosas, he dañado a la gente, le he cobrado de más y le voy a devolver 4 veces más. Yo no sé qué cosas nosotros a veces aparentamos, qué cosas queremos nosotros ocultar, qué pecados queremos ocultar, porque esa es una realidad, que esa es la primera reacción que hay. Pero sabes, cuando reconocemos no solamente delante de Dios, sino también de la gente a la que hemos dañado, reconocemos que hemos pecado y que ya no queremos vivir de una apariencia, entonces estamos dispuestos a poder restituir ese daño, y no solamente una vez. Si tal vez nosotros hemos pecado, yo te voy a decir algo, solamente decir un perdón no es suficiente, es que hagamos aún 4 veces más lo que antes no hacíamos. Si yo no era una madre cuidadosa de mis hijos, ahora tengo que ser 4 veces más cuidadosa de ellos. Si mis hijos decían mentiras, ahora tienen que decir la verdad, pero no solamente una vez, sino 4 veces más. O sea, habla de una persistencia, de un constante poder decir, Señor, yo estoy arrepentido, pero lo demuestro. Y más adelante en este pasaje, cuando Jesús ve esa reacción de Zaqueo, dice unas palabras muy sorprendentes acerca de este hombre. Dice, la salvación ha llegado a tu casa. Y no solamente eso, en la NTV dice, porque este hombre ha demostrado que es un verdadero hijo. Y eso a mí me sorprende. Así demostramos que somos hijos de Dios, cuando mostramos un arrepentimiento de las cosas que nosotros hemos hecho, no solamente una, sino 2, 3 veces. Eso significa vivir diariamente con un arrepentimiento en donde nos despojamos de la manera de vivir del mundo, y ahora quiero vivir en la manera de Dios, en lo que dice su palabra todos los días de mi vida. Eso debemos de hacer como familias.
pastores. Sí, qué interesante de verdad lo que estamos estudiando, porque las hojas de higuera, como veíamos al inicio, representan todas esas apariencias que muchas veces tenemos. Y como decía mi esposa, ¿cuántas veces nos han preguntado ¿cómo estás? Y automáticamente respondemos bien, aunque la verdad estamos mal, a lo mejor moralmente, espiritualmente, en el trabajo, en el matrimonio, pero pareciera ser que nuestra respuesta es bien, aunque realmente no lo estamos. Y eso es hojas de higuera, aparentar lo que no somos. Ahora, queremos terminar. Qué interesante, porque Adán y Eva cosían hojas de higuera, pero esas hojas de higuera se marchitaban y se caían. Entonces yo puedo imaginarme quizás Adán y Eva constantemente estar cosiendo delantales para tapar su fracaso. Así que si tú has estado ocultando pecados, si tú has estado tapando algunos fracasos que has cometido, yo quiero recomendarte que te decidas, te expongas delante de Dios y le pidas perdón. Ya no estés ocupando hojas de higuera ni apariencias. Dios quiere que nosotros seamos auténticos, genuinos, y la pura verdad es que la Biblia dice que todos hemos pecado. Y en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 21, Jesús dijo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Así que, ¿qué entendemos? Que Dios, Jesús, no pone un remiendo en algo que está viejo. En otras palabras, Jesús, dice la Biblia, que hace nuevas todas las cosas. Entonces, si tú necesitas el perdón de Dios, si necesitas recibir esa gracia y esa misericordia del cielo, hoy es un buen día para que tú reconozcas tu necesidad, le pidas perdón a Dios, te arrepientas de esas apariencias, de ese pecado que has estado ocultando y practicando quizá desde hace mucho tiempo, y que te expongas. La Biblia dice que la gracia de Dios, la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Así que hoy tú puedes alcanzar la misericordia del cielo. Queremos invitarte a que cierres tus ojos si estás en tu casita y hagamos una oración juntos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos enseña. Tu palabra alumbra nuestro entendimiento. Señor, ya no queremos vivir de apariencias. Ya no queremos tener hipocresía en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor Jesús, ya no queremos seguir cosiendo hojas de higuera, aquellos intentos humanos para tapar nuestra vergüenza, nuestro fracaso. Señor, nos exponemos delante de ti y te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por todas esas veces que hemos cubierto y ocultado nuestros pecados. Señor, ya entendimos que las hojas de higuera no funcionan. Las hojas de higuera solamente son temporales. Señor, y por eso pedimos perdón, para que tú nos vistas de vestiduras nuevas que son permanentes, que son eternas. Jesús, oramos y te pedimos por cada familia y cada matrimonio que está viendo esta transmisión, Señor, para que ahí en las casas, en los hogares, Señor, que la misericordia del cielo venga, que el perdón de Cristo entre en estas casas, en estos hogares, y que cada hombre y mujer, Señor, sea perdonada, limpiada, y que reciba nuevas vestiduras en el nombre de Jesús. Amén y